Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Arturo Esquivel Mondragón, tengo 20 años y estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de México. Estudio la carrera de gastronomía y este sería mi proyecto final para la materia en línea que se llama Historia de la Gastronomía del Mundo. La cocina no existió siempre. El hombre prehistórico actuaba por instinto y se alimentaba con lo que su entorno le proporcionaba. Por lo tanto, el sabor de sus alimentos era exclusivamente el que la naturaleza le ofrecía. Bueno, se sabe que antes de la obtención del fuego, los primeros seres o primeros hombres se alimentaban a base de lo que cazaban, ya que sus carnes, como no tenían algún tipo de cocción, comían carne cruda, e inclusive los diferentes tipos de legumbres o raíces que se encontraban, igual las comían crudas. Después de esto, prácticamente la inteligencia humana lo llevó a aprender a fabricar, entre otras cosas, herramientas con las cuales cazar animales de gran porte y atrapar peces. Durante mucho tiempo el hombre se valdría de la caza y de la pesca, además de la recolección. Es aquí cuando el hombre comienza a tener un amplio carácter en los diferentes tipos de alimentos que podría tener, entre ellos recolectar, no sé, frutas, recolectar legumbres, la caza de algunos ciervos, algunos animales diferentes a lo que es la carne habitual. Después de esto, el primer paso hacia un cambio en la alimentación lo provocó el fuego. Como se sabe, el fuego dio mucho origen a los demás tipos de culturas, inclusive a la gastronomía. La gastronomía, el fuego en la gastronomía, perdón, fue el primer paso que dio a todo, ya que por error los antiguos hombres prehispánicos dieron un trozo al fuego y esto que lo convirtió a una carne cocida que da otro tipo de sabor y da otro tipo de textura a las comidas. Es aquí cuando se le llaman los primeros placeres gastronómicos. Fueron los cinco sentidos, sobre todo el gusto y el olfato, el que dieron este carácter en aquellos tiempos a los primeros hombres, ya que de eso se derivan los diferentes tipos de ingredientes, diferentes tipos de verduras que dieron a los, por así decirlo, primeros estofados que en aquellos entonces dieron ellos. Después de esto nace otro tipo de cultura que se llama la cultura de la recolección. De aquí los primeros hombres prehistóricos dan el comienzo a la recolección, pero dejando de la recolección dan el primer paso al almacenamiento en hornos o vasijas de piedra. A esto se le conoce así, ya que después vino otra categoría que, dejando de lado la piedra, se daba el primer labor de cobre y de metales, que esto dio el primer corazón de la cocina, de la gastronomía. Después de la cocina prehistórica vamos a dar un gran salto a lo que es la cocina del siglo XIII hasta el siglo XVII. Como se puede saber, en los principios del periodo de gobierno de estos cuatro reyes siempre había problemas de enfermedades o su gobierno no era el más eficiente, ya que ellos tenían más interés por las cocinas de aquellos tiempos que en todo su carácter político. Como se sabe, desde el primer Luis XIII él dejó de lado lo que es la política para comenzar a exportar y traer más productos alimenticios a la Nueva Francia, se podría decir así. Después su descendiente, lo que era Luis XIV, dio un gran carácter a los nuevos tipos de cocina, ya que independientemente de lo que haya hecho el Luis XIII, de Luis XIV logró expandir más los sabores de la cocina francesa. Después de esto les sucedía lo que era Luis XV, que fue el más exponente de toda la cultura de la cocina francesa. Sí, se le denominaba rey, pero él tenía más carácter degustativo a la cocina. Él dio muchísimos recursos para los chefs o cocineros de aquella época, dando así nuevos comienzos a nuevas culturas dentro de la gastronomía. Entre ellos, el que más destaca sería la repostería. La repostería, como se sabe, es uno de los grandes caracteres de la cocina, bueno, dentro de la cocina. Como se puede saber, Marie-Antoine de Carême fue el máximo sucesor de la cocina o de repostería dentro de la cocina francesa.
Después de esto se sucesía lo que era Luis XVI, que en ese entonces fue el que aportó más a la cocina, por así decirlo, en el carácter, se podría decir, del almacenamiento, ya que él, al ver que muchas enfermedades consumían su reinado, se puede decir que él dio más aportaciones a la comida, ya que no se echara a perder, daba más productos de almacenamiento, nuevos productos e ingredientes que duraran más. Inclusive él hizo que él dio el proceso de secado en algunos alimentos, lo que provocó que así algunos alimentos como la carne, como algunos mariscos, fueran dando un tiempo mayor de vida al estar secos. Después de esto, al tratarse de la realeza, siempre se pedían nuevos sabores. Se da nueva importación y exportación de ingredientes de baja y alta gama. Es aquí cuando todos los reyes comienzan a pedir diferentes tipos de ingredientes para sus nuevas cocinas. Como se sabe, la cocina francesa es el máximo impulso o la madre de las demás cocinas a nivel mundial. Se le conoce como la madre de todas las cocinas, ya que de aquí su amplio carácter y sus amplios recetarios fueron expandiéndose alrededor de toda Europa. De toda Europa se fue expandiendo por España hacia a la Nueva América. Después de aquí, en la época de estos cuatro reyes, fue bastante pésima para la política, como ya se había mencionado antes, pero para la gastronomía fue un gran descubrimiento sensacional, se podría decir, ya que sus sabores, al ser de amplio carácter, dieron lo que se podría decir a nuevas culturas en el ámbito de cocinar. Después de la cocina francesa viene lo que es la cocina de la Edad Media, el Renacimiento también conocido. Se sabe que dentro de esta edad había tres tipos de cocina que se peleaban el máximo honor por ser la más distinguida. Entre ellas la francesa, que como se menciona anteriormente, es la madre de toda la cocina gastronómica. Como dije, hay tres tipos de cocina. Entre ellas se discutía lo que era la francesa, la italiana y la inglesa. A partir de esto, los tipos de cocción o los ingredientes no eran los más habituales, sino en cómo los lograban combinar y tener un amplio sabor sin tener que gastar más. Como se sabe, en la cocina francesa pues siempre hubo un mayor auge, ya que tenía los mejores chefs y los distinguidos cocineros que en aquella época eran los sobresalientes. Después de ahí la cocina italiana quiso dar un toque parecido a la cocina francesa, pero no lo logró. ¿Qué es lo que logró la cocina italiana? La cocina italiana dio más carácter en lo que eran los tipos de ingredientes. Por ejemplo, si en un tipo de cocción en la cocina francesa utilizaban diferentes materiales o ingredientes como era la mantequilla o pastas, por así decirlo, lo que la cocina italiana, después de lo que era la cocina francesa e italiana, sigue lo que es la cocina inglesa. Se le denomina la cocina inglesa como la cocina fast food o lo que es la comida rápida. ¿A qué se debe este nombre? Como se sabe, en aquella época los ingleses, dieron lo que era el amplio carácter a la comida rápida. Se supone que en esos entonces la gente de Inglaterra estaban más ocupadas en producir que en hacer otras cosas, más se enfocaban más en el trabajo. ¿A esto qué refería? Que los trabajadores necesitaban comida rápida para poder laborar más tiempo. De esto se le deriva el nombre, ya que utilizaban lo que era el pescado, algunos moluscos o mariscos, también se le utilizaban carnes, se utilizaba lo que eran diferentes tipos de salchichas o embutidos, pero estos no se les daba una cocción larga o se podría decir tan detallada como en las cocinas, lo que era la francesa y la italiana, perdón. En esto solo se sumergían en puro aceite hirviendo, a lo que provocaba que esto diera frituras, como el fish and chips, que es la combinación de pescado frito
con patatas o lo que se denomina aquí papas a la francesa con una salsa tártara. Esto aquí se puede decir que es un amplio, no es un amplio, sino un gran salto a esos tipos de cocina, ya que en la francesa e italiana se daba más lo que era el detalle o ni siquiera se daba el cumplimiento de hacer eso. Lo que la inglesa dio un cambio moderno a toda la cocina. ¿A qué se debe esto? Ya que, pues, por lo mismo antes mencionado, de aquí deriva un gran problema, se puede decir que de salud. Se volvían los mismos problemas de salud que anteriormente en los gobiernos de los cuatro reyes, ya que ya se han mencionado anteriormente. Es aquí cuando entran los primeros inicios de la nutrición en la historia de la gastronomía. Como se sabe, en estos tiempos o en esta época no existían algunas personas que dieran el porcentaje alimenticio de una persona, sino que uno solo comía y listo, no se dedicaba a hacer otra cosa. El ejercicio no era tan fundamental en esos tiempos. Por eso en esas épocas había tantos problemas, tanto de salud como alimenticios. Aquí deriva lo que se denomina nutrición por primera vez. Se dan los nuevos tipos de conocimientos alimenticios que dan el proceso para poder, se podría decir, detallar una mejor alimentación. Aquí nace el distintivo para los nuevos tipos de mesería, también los nuevos tipos de cuidados alimenticios. Como se sabe, la cocina tiene un amplio rigor a nivel nutricional, pero también en su carácter de limpieza. Si un alimento se consumía en aquellos tiempos con algunas partes crudas o incluso se utilizaba la misma sangre para hacer algunos caldos, sopas o fumets, que son los que se utilizaban para hacer diferentes tipos de sopas o diferentes tipos de salsas. Después de esto, como se les venía mencionando, no, el proyecto de la nutrición se utilizó más después a inicios del siglo XVII, ya que dieron en sí el paso esencial para la cocina del nuevo tipo. Las tres cocinas y este siglo nos seguimos en lo que es el siglo XVII, pero de aquí hay otros tipos de cocinas que no les iba tan bien, como lo es lo que es la cocina española. A este siglo se le conoció como el siglo de oro, porque fue el mayor dador de talento en múltiples disciplinas, en todos los aspectos, pero para lo que es España no fue así, ya que no alude al término de las cocinas, sino que se le consideraba lo que era la peor cocina, ya que ésta no tenía tanta preparación a lo que eran las antiguas, sí se podría decir, cocinas como eran la francesa, la inglesa y la italiana. Por ejemplo, lo que tenía España era que sus chefs eran un poco, se podría decir, incultos en el ámbito de la cocina. Lo que se conocía de lo que era la cocina francesa es que tenían un gran detalle y una gran presentación en lo que eran sus platillos. Lo que hacía España era que sus chefs no tenían ni siquiera el tiempo mínimo para cocinar o mínimo preparar un platillo para la realeza. A esto se debe ya que España tuvo un gran conflicto en sus intereses políticos, al igual que Francia, nada más que Francia ocupaba su tiempo en dar nuevas culturas, lo que España nada más se dedicó a ello mismo. A esto se refería que no exportaba, no importaba y no daba nuevos sabores. Es aquí cuando entra el gran problema de su gran gobierno. Su gobierno, al no hacer nada, hacía que sus propios civiles se pusieran en contra de ellos, proclamaran más cocina. A este siglo también en España se le conoció como la época del hambre, ya que muchos preferían no comer un plato que daba un disgusto y poder viajar
o dar el conocimiento de un plato con más detallamiento. Es aquí cuando el siglo de oro nace para en otros países. En España no pudo tener un gran auge, ya que solo se mantenía en eso. Después de esto, España pide un poco de ayuda a las demás culturas o demás países en el ámbito gastronómico, ya que en el ámbito político no eran tan democráticos. Cuando España pide ayuda, Francia manda su mejor chef, por así decirlo, al igual que Italia e Inglaterra. Lo que hace esto es que Francia da el mayor apoyo a a la cocina española, que dando con toda su comida que aún así supiera mal o que no tuviera gran detallamiento en sus platillos, Francia lo convirtió en gran delicadeza. Por eso se dice que en España fue el mejor ejemplo de un gran cambio gastronómico, de llevarlo a la pobreza a llevarlo a una de las riquezas. No es tan conocida la cocina española porque en sí solo tiene lo que se puede denominar como su gran auge son las carnes rojas. Como si bien se conoce, España utilizó los almacenamientos mejor para crear lo que son los jamones ibéricos, lo que eran los diferentes tipos de carnes rojas, como era la carne seca, los diferentes tipos de tocinos o tocinetas. También utilizó los embutidos a mayor nivel. Todo este esplendor que se dio en aquellos entonces, en lo que era la antigua España, hubo así un deterioro, pero no en la cocina, sino en los diferentes tipos de culturas sucesientes, pero que van directamente apegadas a la cocina. Se dio una etapa en donde se daban malas cosechas, los diferentes tipos de vegetales que se consumían daban una diferente cosecha a lo que se esperaba. Se llenaba de parásitos, de insectos, y en aquellos entonces no se sabía nada sobre insecticidas o cómo controlar esos parásitos. A esto se le denominó la tierra quemada. Como se sabe, España siempre ha tenido un gran carácter a nivel de sembradíos o lo que eran los diferentes tipos de campo, pero anteriormente esto no se pudo realizar por este tipo de problema llamado así, lo que era la tierra quemada. Dando esto, se dejó de lado lo que eran los diferentes tipos de verduras, y algo que se conoce muy bien de España es que siempre ha tenido una riqueza esencial en lo que eran los diferentes tipos de cereales, los diferentes tipos de cereales, no solo en la utilización para los alimentos. Como se sabe, la Gran España, por así decirlo, dio mucho aportación al pan. Como se sabe, de nuevo, ellos dieron lo que era la primera panificación en un amplio carácter de sabores. Después de esto, España dio lo que era su gastronomía en base a lo que era el pan. Como se sabe, fue su mejor desarrollo gastronómico, que al producir diferentes tipos de pan y combinarlo con sus platillos que anteriormente los franceses les ayudaban a producir, se dan lo que eran las tapas, se dan lo que eran los diferentes tipos de salsas o los diferentes tipos de panes. Las salsas no fueron en sí muy conocidas de España, ya que pues al darse cuenta que no podría competir a gran escala con esos tipos de potencia gastronómica, se dio cuenta que el único lugar donde le podría salir mejor era el pan. El pan en sí contenía muchos sabores, muchos tipos de cereales, e inclusive en algunos casos se llegó a relacionar como su gran platillo, ya que su gran platillo, según para ellos, era incluir los diferentes tipos de embutidos, de carnes, e inclusive lo que eran los diferentes tipos de aceitunas o tipos de frutos, los consideraban como los mejores tipos de comida en ese entonces. Francia no quedó muy convencido, ya que
su diferente tipo de carácter culinario para ellos no era simplemente utilizar lo que eran las levaduras y los cereales, sino que para ellos sería como un desestrés al paladar. Lo que España logró es que categorizaran más los vinos. Como se sabe, Francia fue el fundador de vinos. Después de esto, España dio el auge con eso. Al dar un buen vino con un buen pan, esto daba un amplio carácter al paladar. Es ahí cuando los diferentes tipos de cultura que en ese entonces se peleaban por ser las potencias, dieron ese toque a sus comidas. Daban lo que era la combinación de bebidas entre algún pan o algún tipo de galleta, que eso lo fue proporcionando lo que era la antigua España. Después de este siglo viene lo que es el siglo XVIII al siglo XIX. A este siglo se le conoce como el siglo de la luz gastronómica, ya que al darse mayormente lo que eran las culturas gastronómicas en solo 4 países, se fue extendiendo a lo largo del mundo. No solo de la cultura gastronómica se pudo haber datado todo, sino que en ese entonces surgió lo que eran las importaciones e exportaciones a amplio carácter. También de esto nace lo que era la cultura mecánica, la cultura hacia las nuevas embajadas. Lo que eran las culturas a nuevas embajadas se relaciona mucho con lo que eran las culturas de importación y exportación, ya que al conocer nuevos lugares y conocer un tipo de mercado en ese entonces, se dan las nuevas culturas, se podría decir, gastronómicas y de buen comer. Se le denomina de buen comer porque estas culturas solo se podrían dar en los amplios caracteres de riqueza y ya no solo como la nobleza. Anteriormente las culturas gastronómicas de Francia, Italia, inglesa e española se peleaban mucho por la monarquía, la riqueza contra la nobleza y la pobreza, ya que si no eras digno o no tenías dinero, por así decirlo, no podías disfrutar los banquetes o los diferentes tipos de platillos que disfrutaba la realeza. Es así cuando nace este siglo de la luz, que da el amplio carácter a todas las personas, no solo en unas cuantas personas y ya un solo tipo de grupo detallado de personas que puedan disfrutar de la comida, sino que todos van a poder disfrutar de esta comida. También se le denomina así, ya que a la modernización, al tipo de modernización que se dio, no solo fue para los diferentes tipos de construcciones o diferentes tipos de carreras, que ya en ese entonces se discutía mucho por los diferentes tipos de carreras que existían, sino que también se innovó a lo que era la cocina. Muchos chefs diferentes pelearon por eso, ya que muchos veían que se innovaban o se modernizaban todos los tipos de carreras habituales, excepto una que era la más importante para nosotros los chefs, que era la cocina. Siempre se mantenía con lo mismo, nunca hubo una innovación total en los tipos de, de almacenamiento, por ejemplo, los tipos de almacenamiento, también podría ser en los tipos de utensilios que utilizábamos. Siempre se tuvo ese problema en la cocina, que nunca hubiera modernización para nosotros y para los tipos de cultura así. Después de esto se relacionan los modales. También a partir de esto nacen los nuevos tipos de libros de cultura y clase. ¿A qué nos referimos con la cultura y clase? Es cómo saber comer, cómo saber pedir, cómo saber disfrutar un plato, un banquete, qué tipos de ropa se utilizaba, qué tipo de comensales puede haber. En sí, en esto no afectaba mucho a lo que eran los diferentes tipos de empresas, sino que afectaba más a la clase social. Si tú eras de clase social en estos tiempos, anteriormente no podías asistir a cualquier tipo de evento, sino solo a tus tipos de evento a los cuales tú podías ser invitado. A lo que estos nuevos tipos de libros te daban acceso a todo este tipo de eventos, sin importar si eras de la riqueza o de la nobleza, si eras pobre o rico, no importaba, podías tener tu acceso a los diferentes tipos
a los diferentes tipos de banquetes que se realizaban en esos entonces. He aquí cuando nace no solo el carácter del buen comer, sino también el carácter del buen pedir, por así decirlo. Es aquí cuando todas las personas hacen un grupo calificado y denotan diferentes aspectos que la otra gente no podría hacer. Es aquí cuando nacen los grupos distintivos. Los distintivos son aquellos que te pueden dar una excelente calificación en un tipo de realización de un banquete o una realización de una comida. Si tú no contabas con estos distintivos, la cocina o el tipo de grupo que te estuviera evaluando no podía dar autorización para realizar otro tipo de banquetes. Se podría decir que es una prueba de máxima categoría para poder realizar algún tipo de servicio dentro de la cocina. O no solo de la cocina. Después de la cocina se daba a mayor escala en todos los tipos de industrias, no solo de la alimenticia, sino que a rasgos mayores, si tú no lograbas conseguir un distintivo, no podías ser dador de un servicio, cualquier tipo de servicio, no solo del alimenticio. Al final llegamos a lo que es la cocina mexicana y sucesivamente lo que es la cocina del siglo XXI. Para la cocina mexicana se sabe que ha sido un amplio carácter a nivel cultural para nuestro país, no solo por toda la historia que contiene detrás de ella, sino que se podría decir que es la comida con amplio carácter a nivel continental, ya que se denomina que es la comida que tiene mayor sabor en toda América. ¿A qué me refiero esto? Es que en lo que era la época prehispánica del antiguo México, es que, como se sabe, todavía se seguía peleando por lo que era la nobleza y la riqueza. Pero en estos casos, al momento de ser una cultura prehispánica, no se utilizaba el simple hecho de decir, no se daba el simple hecho de distinguir por razas, sino por sus diferentes tipos de papeles que se conseguían. Se podría decir que si tú no eras un guerrero, no pertenecías a esa cultura. Te tenías que ganar ese título para poder conseguir nuevos accesos a nuevas partes. Entre ellos era la cocina, ya que en la época prehispánica se vuelve a mencionar que solo se mantenía, si eras de la clase noble, se mantenía lo que era la comida de carnes y peces. Pero si tú lograbas obtener un gran papel en lo que era esta cocina prehispánica, podrías tener un amplio criterio a nivel, se podría decir, gastronómico, ya que, como se sabe, el cacao es la primera moneda que se da en México. Después de esto, el cacao, al utilizarse como nueva moneda, se podía comerciar o intercambiar con diferentes tipos de cosas en el ambiente panorámico. ¿A qué me refiero con el ambiente panorámico? Es que no solo el cacao se utilizaba para comprar nuevos ingredientes, sino que se utilizaba mucho para la compra de esclavos, se utilizaba mucho como para obtener nuevos accesos, como era la religión, si podría ser parte de algún ejército, podría ser parte de lo que era del rey azteca en ese entonces. Después de esto, damos un salto muy enorme y México ocupa algunas de las culturas ya mencionadas. Como se sabe, Francia fue la madre de toda la cocina y México lo dejó en claro, utilizando sus métodos, pero distinguiendo los sabores. Como se sabe, México es amante de todo lo picante, pero Francia utiliza el picante en algunas cosas y México tiene la distinción de poder utilizarlo en cualquier cosa, en salsas, en tipos de postres, en tipos de bebidas, sin importar el qué. Es por eso que se le denomina el amplio carácter mexicano a toda la gastronomía. México tiene ese distintivo. Aparte de eso, se utilizaban los diferentes tipos de comida, y no solo de comida, sino de ingredientes. Como se sabe,
En México a estas grandes alturas o a estos tiempos seguimos utilizando lo que es la comida, se podría decir, de campo, lo que todavía son lo que es algunos animales de caza, algunos insectos, algunos bichos, e inclusive tenemos el poder de utilizar más cosecha para dar más amplio carácter a nuestra cultura gastronómica. He aquí que damos el brinco a lo que es la cocina del siglo XXI. ¿Por qué damos el brinco? Sino que de una época prehispánica a una cocina ya mayormente educada, como lo que es en nuestros tiempos, se puede decir que México es una de las 5 culturas gastronómicas más fuertes que tiene el mundo, porque a pesar de que hayan existido muchísimas más culturas gastronómicas, México contiene una esencia de todas las culturas, ya que esto nos da un gran papel a nivel mundial. A partir de todo esto, la cocina no solo mexicana, francesa o todo tipo de ambiente social, se van creando nuevas tendencias y esto tiene un nombre. A la cultura gastronómica que da nuevas tendencias, o sea, la gastronomía, sus nuevas tendencias y nuevos sabores. Estos se deriva más a lo que es el siglo XXI porque se utilizan los mismos tipos de métodos de cocción, los diferentes tipos de ingredientes que hay, pero lo diferente de estas nuevas culturas o nuevas estancias culinarias se dan los cambios en las recetas, no en los tipos de cocción, sino que, por ejemplo, en una salsa bechamel que nada más es harina, leche y algún tipo de nuez, en estas nuevas culturas utilizan la receta y la mejoran o en algunos casos la mantienen pero con otros seguimientos. Se podría decir que en estas nuevas salsas, la salsa bechamel incluye algún tipo de sabor como frutal, algún tipo de trozos de frutas, algún tipo que sea, o sea, no se trata de cambiar la receta en sí, sino cambiarla, pero no en el ambiente de sabores. Siempre se mantiene la misma gama de sabor en un platillo ya conocido. Por eso es aquí cuando se le denomina que es la nueva cultura de las cocinas. Y para finalizar, pues no me queda decir otra que pues es dar mi punto de expresión acerca de todo esto. Me gustaría opinar que sí, he aprendido mucho acerca de la materia, ya que pues en algunos casos yo no sabía qué tipos de culturas gastronómicas existían en la antigua cocina. Lo que a mí me parece mejor es que en algunos casos algunas cocinas se han perdido, pero gracias a las nuevas culturas o los nuevos tipos de comunicación se han retomado esas nuevas culturas gastronómicas. Lo que a mí me gusta decir es que si se perdió se puede recuperar y si se recupera pues hay que mejorarlo y al momento de mejorar se puede obtener una de las máximas culturas gastronómicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la repostería, a mí me encanta mucho lo que es la repostería francesa, pero a mí me gusta combinar los sabores franceses con lo que es mi cultura. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar lo que es el chocolate mucho en la repostería, pero al momento de combinarlo con algún tipo de chile o algún sabor de mi cultura, me da mucho esa sensación que yo puedo retomar, como se ha dicho a lo largo de mi exposición. Mi exposición trata acerca de los diferentes tipos de culturas que se han dado gracias a combinaciones y es el claro ejemplo en el que yo me puedo dar por referencia a lo que estoy hablando. A mí me gusta combinar lo que son otros tipos de culturas y con lo que a mí me encanta de la mía. A mí me gusta mucho lo que es mi cultura, la cultura mexicana. Si yo no lograra combinar mi cultura con otros tipos de sabores, no me sentiría satisfecho como chef. Es ahí cuando nace la historia de la gastronomía del mundo, ya que todos iniciaron por combinar nuevos sabores, todos iniciaron por combinar sus platillos e incluso los platillos que ya estaban los innovaron y crearon excelentes platillos. De aquí nace lo que serían los diferentes tipos de culturas.
Si, por ejemplo, en algún tiempo las nuevas culturas utilizan un platillo anterior, van a seguir dando e innovando nuevas ideas de gastronomía. Por eso a mí me fascina y me da mucho gusto estar en esta carrera, ya que yo tenía una sensación de no estar convencido, pero a partir de estos tipos de cambios o estudios que se puede hacer uno, se da el comienzo a querer lo que estás practicando. Y por mi parte sería todo. Como les recuerdo, mi nombre es Jorge Arturo Escribano Dragón. Soy estudiante de la carrera de gastronomía en la Universidad Tecnológica de México. Con esto doy el fin a mi exposición de la materia en línea, que sería Historia de la Gastronomía del Mundo. Espero que los que gusten ver el video puedan dejar sus opiniones, y sería todo por mi parte. Adiós.